Muy buenas tardes en esta hora a través de estos medios. Dios bendiga los hogares que nos permiten este día abrir sus hogares en esta reunión, ¿verdad? Que tenemos cada miércoles de la Iglesia de Restauración, ¿verdad? De aquí de Southgate. Dios bendiga los hogares que abren su, su hogar para que prenden su teléfono para escuchar un consejo de la palabra en esta hora. Siempre Dios nos da algo. Cuando más cansados podamos estar, cuando más desanimados podemos estar, cuando haya tristeza en nuestro corazón, cuando haya desánimo, que no tenga nada de ganas aún de la vida, tenemos que hablar de Cristo, porque es la encomienda que Dios nos ha dado. Él ya hizo su parte en la cruz del Calvario, murió por nosotros, murió por mí, murió por ti. Si tú le aceptas en tu corazón, ¿verdad? Y si ya le aceptaste, qué bueno. Pero si aún tú no le has conocido, dile al Señor, préstale un poco de atención a Él, a la palabra. Posiblemente no te atraiga mucho, ¿verdad? La palabra, pero escucha algo. 2, 3 palabras te van a ayudar a reflexionar, ¿verdad? En esta tarde vamos a leer el Salmo 23. Es un salmo que verdaderamente se menciona muchas veces en una prédica, en un pensamiento, en varias predicaciones, en varios pastores, varios jóvenes, jovencitas. Que, es un capítulo, ¿verdad? Que se aprende hasta de memoria, pero no se trata de aprenderlo solamente de memoria. Se trata de que examinemos cada palabra, que la escudriñemos, cada palabra que dice de este salmo, ¿verdad? Y así dice este salmo 23, capítulo 1, solo tiene 6 versículos y vamos a leerlos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Eh, el tema, ¿verdad? Es el pastor de los pastores. Amén. Cuando nosotros conocimos de la palabra de Dios, cuando alguien nos llevó la palabra de Dios, jamás pensábamos que íbamos a ser como unas corderitos, unas borreguitas, borregos, qué sé yo, ¿verdad? De lo que muestra aquí que es un pastor, ¿verdad? Que cuida las ovejas. Y en el caso de David, el rey David, ¿verdad? Que antes de ser ministrado por el profeta, ¿verdad? Que iba a orar por él, lo iba a ministrar. Antes de eso,
David dice que era pastor de ovejas y las cuidaba, ¿verdad? Dice el Salmo 23 es sin duda uno de los salmos más gloriosos de la Biblia. Nosotros aprendemos de la Biblia, sí. El Salmo 23 sin duda es uno de los salmos más gloriosos de la Biblia, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Que verdaderamente es un salmo, hermanos y hermanas, amigos, tú que conoces de la palabra, ¿verdad? Y que posiblemente haya una persona que le interese, ¿verdad? De esta sencilla meditación de la palabra, ¿verdad? Porque es sencilla, pero muy agradable, ¿verdad? De que como el rey, antes de llamarlo a ser rey, fue, cuidaba las ovejas, ¿verdad? Y no, él no se avergonzaba, él aprendió bastante, ¿verdad? Y ya después él en el caminar, ¿verdad? Fue llamado a ser rey, ¿verdad? Pero sin antes ver experimentado. Y usted sabe que David verdaderamente cuidaba las ovejas. Dice que cuando un oso o un león le arrebataba una de esas ovejas, dice que las perseguía y se las quitaba, que peleaba con ellas. Y sin duda, diga, yo no sé, ¿verdad? Pero creo que era un hombre de Dios. Dice que Dios lo conocía, que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que su corazón era noble, que su corazón era sencillo, que no había altivez, no había orgullo, no había nada, no había odio, no había nada. Verdaderamente era conforme al corazón de Dios. De esa manera lo calificó Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos, hermanos y amigos, que David fue un hombre que hasta la actualidad aprendemos de sus narraciones, de cómo fue un pastor, de cómo llegó aún después de ser pastor, llegó a ser el rey, ¿verdad? Y usted sabe la historia, si no la sabe, lo animamos a que escudriñe la palabra, ¿verdad? Y aprendamos aquí en los salmos, tenemos muchos salmos que son cantos del rey David cuando andaba él pastoreando, ¿verdad? Y no solamente eso, fue un inteligente, aprendió a tocar los instrumentos de flauta, ¿verdad? Y todo eso porque dice que en unas ocasiones le tocaba al rey Saúl antes de que David fuera rey. Saúl era el rey y dice que de parte de Dios él tenía un estorbo, ¿verdad? Y David tocaba un instrumento y se calmaba a Saúl, ¿verdad? Todas esas cualidades Dios se las dio a David, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, hermanos, que el Salmo 23 es uno de los salmos más gloriosos de la Biblia. Y podemos ir a otros, ¿verdad? A mí me encanta el Salmo 91, ¿verdad? Que dice, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podemos conocerlos por memoria, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que cada palabra la hagamos nuestra. Amén.
Dice, aprendemos que el pastor de este salmo es aquel mismo que más tarde afirmó, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y eso se refiere que aún aquí en esa tierra, David era pastorcito de ovejas, pero ahora el Dios Todopoderoso dice que más tarde afirmó, yo soy el buen pastor cuando él vino a esta tierra, ¿verdad? Y lo miramos allí en San Juan 10, capítulo 11, si quiere pues lo leemos, ¿verdad? San Juan 10, 11. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ven? Y dice el 12, mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el caso de David, en esta tierra donde nació, él cuidaba las ovejas y fue un buen hijo. Dice que el papá tenía varios hijos, ¿verdad? No los recuerdo por nombre a todos, pero eran creo 10 hijos, ¿verdad? Y entre ellos estaba David, ¿verdad? El más chico. Y era el preferido, inclusive su vestimenta. El padre la tenía de una manera particular a su gusto de él, ¿verdad? Y aún así él defendía las ovejas del lobo, del oso, de aquellos animales que querían devorar las ovejas. Y lo hacía en esta tierra, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos leyendo ahorita, allí donde les digo, en San Juan 10, 11, el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, y no se bajó de esa cruz. Podía haberse bajado de esa cruz, pero no lo hizo porque tenía que pagar un precio muy alto, y el precio era ser crucificado, morir en esa cruz, en ese madero. Sus manos las atravesaron con clavos. No sé si a esto, por el tiempo, lo tomamos como mucho tiempo ya, eso ya ni se acuerda, es algo que ha pasado mucho tiempo. Sí ha pasado más de 2000 años que Jesucristo vino a esta tierra. Pero cuando usted le experimente dentro de su corazón, no importa que haya sido 2000 años, 2500 años, 3000 años, ¿qué importa, verdad? Si lo más importante es que es la palabra la que nos convierte, la que nos hace creer, la que nos hace entender, la que nos marca en esta tierra. Mire, créame que si todos los predicadores que predican la palabra, aún por estos medios, ¿verdad? Yo no soy pastor, pero me gusta colaborar, me gustan las cosas espirituales, me gusta compartir cuando hay oportunidad la palabra del Señor y prestan oído y abren la puerta de su corazón, así como Dios me permitió abrir
mi corazón un día que me predicaron la palabra, hace más de 40 años que me predicaron, unos 45 años más o menos me predicaron de la palabra. Y hasta hoy me ha marcado la palabra. Esa muerte que Dios hizo en la cruz del Calvario, esa muerte que nosotros conocemos a través que se fue a ese madero y estuvo allí en ese lugar, ¿verdad? En esa cruz. Dice que creen que si él hubiera querido, hubiera mandado a traer legiones de ángeles para que lo libertaran, pero no lo hizo por amor a la humanidad, por amor a la creación de la tierra, por amor a los que hemos sido salvos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted y yo nunca dije yo quiero de Dios, no, yo ni me acordaba de Dios, ni lo quería, ni nada. Pero es la misericordia de Dios que nos tiene señalado, predestinados para salvación. Y eso nos ha marcado a nosotros, no es de todos, qué bueno que fuera de todos, ¿verdad? De todos, absolutamente de todos, desde el mayor hasta el más viejo, pero no es así. Es de aquellos que abren su corazón a Dios, aquellos que le claman a Él, aquellos que cuando le conocieron no se aparten de Él, sino que verdaderamente vean el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio de haber sido golpeado, dice que le dieron 39 latigazos, y esos latigazos no fueron algo sencillo, fueron con hombres fuertes, hombres que aún lo hacían con todas sus fuerzas, ¿verdad? Que se dice que aquellos hombres no soportaban de tanta dureza el cansancio de haberle pegado a Jesucristo. Sin embargo, Él no se quitó allí. Él estaba allí recibiendo cada golpe, ¿verdad? Y fue golpeado terriblemente. Dice que derramó allí su sangre, ¿verdad? Pero no se quitó, él estuvo allí. Y aún cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, en ese madero, sus manos las clavaron, sus pies lo clavaron, la corona de espinas lo escupían, tenía sed y en lugar de darle agua le arrimaron una esponja de vinagre. Imagínense, estaba agonizando, tenía fiebre tan terrible, dolores, y aún así el hombre era malvado. Los hombres se mofaban de él, ¿verdad? Y le decían si lo cacheteaban, le daban de bofeteadas, le daban en su cara, ¿verdad? Bofeteadas. Y le decían si eres hijo de Dios, si eres profeta, profetiza, ¿quién te golpeó? Él solamente guardó silencio, ¿verdad? Guardó silencio, y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces cuestionamos con Dios, a veces nos llega la prueba, la lucha, la enfermedad, a veces muere un ser querido y renegamos de Dios, pero a Él le place quitarnos la vida porque le pertenecemos, somos creación de Él. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos dio vida y Él sabe cuándo. Nosotros, mi padre, mi madre, toda la familia sabía la hora en cuándo íbamos a nacer o qué día más o menos, pero un día de menos, un día de más, pero sabían a qué horas nacimos, a qué horas íbamos a nacer o qué sé yo, se aproximaba, pero cuando la muerte llega, ya sea que la muerte nos sorprenda, no vamos a saber cuándo va a ser, ¿verdad? Solamente Dios tiene el control de nuestra vida. Así es que mientras tengamos vida,
Sigamos leyendo la palabra, haciéndola nuestra. Si a ti te gusta este salmo, ponte a leerlo, escudriñalo, pero deleítate de la palabra, que esa palabra te marque, que esa palabra te pueda apartar para la gloria del Señor, que te haga esa palabra, que te haga reflexionar si andas en malos caminos, si tu hogar está destruido, si andas en drogas, si andas en situaciones difíciles, si el trabajo está difícil, si tienes miedo ahorita por esto de la migración, porque andan sacando a la gente, no temas, donde quiera que Dios te lleve a través, si esas personas te sacan del país, créeme que Dios no te va a dejar donde quiera que tú andes, Él te va a cuidar, si Él quiere que estés aquí, aquí vamos a estar, aunque a veces se oponga el enemigo, el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Si Dios nos ha permitido estar aquí, Él va a cumplir su promesa. Él nos va a tener aquí seguros. No tengamos temor al mañana, sino que demos gracias a Dios por el día de hoy. Por el día de hoy tenemos que darle gracias. El día de mañana, yo ahorita estoy aquí comentando la palabra, compartiendo este versículo, ¿verdad? Estos capítulos del versículo del capítulo 23 de los Salmos. Mañana yo no sé si esté yo en esta tierra vivo, yo no lo sé, pero yo le doy gracias a Dios por este día, porque me da la oportunidad de compartir, aunque sea este breve pensamiento muy sencillo, porque cualquiera que quiera abrir sus labios para predicar la palabra, para llevárselo a un amigo, para cuando tú abras tus labios y tengas un amigo y quieras predicarle la palabra, quieras ministrarlo, dile, pues te invito a que leamos el Salmo 23 o el Salmo 91. Y hay tanto, a mí me encanta leer los salmos, porque son cantos, son alabanzas que el rey David tenía, ¿verdad? Que tenía en su corazón, ¿verdad? Y si aprendemos que el pastor de este salmo es aquel mismo que más tarde afirmó que yo soy el buen pastor, lo acabamos de leer. El Salmo 23 es el más citado y conocido de la Biblia. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El Salmo 23 es el más conocido y conocido de la Biblia, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que es un salmo que cada vez que yo lo puedo leer, nos damos cuenta de que es inspirado por aquel rey David que antes de sentarse a la silla, ¿verdad? Y gobernar como rey, primero fue un hombre que trabajaba, un hombre que cuidaba las ovejas, un muchacho que obedecía a sus padres, un muchacho que verdaderamente le tenían envidia porque le daba sueños el Señor, ¿verdad? Y se los contaba a sus hermanos y no les parecía. Se los contaba al papá y no le parecía esos sueños que el rey David soñaba, pero era un hijo de Dios. Y hasta la fecha se habla a través de estos salmos. El Salmo 24, el Salmo 25, son muchos salmos del rey David y nos deleitamos con la palabra, ¿verdad? Dice, este bello salmo fue escrito por un pastor que llegó a convertirse en rey,
y que es el rey David. Este bello salmo fue escrito por un pastor que llegó a convertirse en el rey. Este es el salmo que hemos leído, el rey David que se sentó a gobernar en aquel tiempo y fue un buen elemento, tuvo sus fallas, pero era conforme al corazón de Dios porque era honesto, y uno lo puede juzgar por la falta que tuvo, pero nosotros no somos nadie para juzgar a ningún hombre de Dios que Dios tuvo misericordia de él. Y de cada uno de nosotros, tú, si le has fallado a Dios, si te has apartado, si andas en caminos deshonestos, Dios te puede perdonar. Por muy vil que sea tu pecado, tu falta, Dios tiene poder para perdonarte. Así como me perdonó a mí hace más de 45 años y le sirvo a mi Señor con todo mi corazón y le seguiré sirviendo. Seguiré abriendo mis labios para testificar de las grandezas de mi Dios Todopoderoso, porque hasta hoy no me ha dejado ni me ha desamparado. Él tiene cuidado de mi familia, Él tiene cuidado de mi esposa, Él tiene cuidado de mis hijos, de mis nietos, Él tiene cuidado de toda mi descendencia. Y la gloria sea para el Señor. Gracias porque si te interesa, si algo te ha agradado esta palabra, hazla tuya. Créeme que no te vas a arrepentir. Cristo está a las puertas. Hay muchos problemas en estos tiempos, en este país. Las finanzas se han ido por los suelos, pero no nos asusta eso porque nuestro proveedor es Cristo. Él nos provee de todo. Él no deja desamparado a aquellos que le hemos sido fieles hasta el final y seguiremos siendo fieles en las buenas, en las malas, en las luchas, en las pruebas, en la enfermedad. Tenemos que darle la gloria a aquel que hizo los cielos y la tierra. Así es que, una vez más, quisiera leer este salmo y así orar un poquitito. Poner en oración, si nos has escuchado, si has inclinado tu oído y te ha agradado algo de la palabra, solo permíteme hacer una oración por aquellos oidores, por aquellos que necesitan de la palabra. Es tan hermosa la palabra. Tiempos difíciles, en estas situaciones difíciles, acércate a Dios. Clama a Él. Donde quiera que tú estés, abre tu corazón y dígale: Señor, quiero de ti. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Óyelo bien. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por esta tu palabra, por este salmo, Padre poderoso Dios, que fue escrito por este pastorcito, Señor, como un canto, como una alabanza de agradecimiento, Padre poderoso Dios. Mira, Señor, él decía yo, Jehová, después de que el rey sabía que era pastor, él confirmó al Dios Todopoderoso que está en el cielo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él estaba confiado. El rey David, en quien había confiado, a quien le servía, a quien le obedecía. Él fue un buen elemento, un buen instrumento para el pueblo de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios puede cambiar ese corazón de maldad por un corazón que Dios ponga en ti. Que ese corazón que maquina pensamientos pecaminosos, bochornosos, que Dios pueda cambiarlo y Dios solamente lo puede hacer. Esos pensamientos, esa avaricia, esa envidia, todo lo que podamos sentir, la mala administración, el ser un mal esposo, un mal padre. Dios te puede enseñar cómo ser un buen papá, un buen esposo, un buen elemento en la casa, un buen proveedor, de cómo puede ayudarte a administrar tus dólares que ganas, que te cuestan con mucho sudor, los ganas, pero Dios puede enseñarte cómo poderlos ministrar. Yo sé que para ti, Señor Jesucristo, nada es imposible. Para nosotros sí, Señor, pero para mi Señor jamás. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has marcado con tu palabra, con tu Espíritu Santo. La palabra, tu Espíritu Santo nos ha marcado en una bendición sobrenatural, y esa es lo que nos hace hablar de ti, lo que nos hace estar de pie, aunque andemos en pruebas, luchas, enfermedad, que sea lo que sea, que todo está caro, no importa, porque tú eres el que nos sostiene, el que nos provee de todo, la vida, la salud, el aire. Gracias, Señor, por este calor que hace, porque podemos tomar agüita, Señor. Mira, Padre, está duro, sí, Señor, pero podemos soportarlo. Gracias, Padre, porque aún tenemos un techo a donde cubrirnos, Padre poderoso Dios. Ayúdanos, Padre. Ayuda, Señor, cada uno de los hogares, aquellos que te conocen, pero los que no te conocen, Señor, también. Sí, Señor, también si hay algún enfermo en medio, en esta hora, que pueda alguien escuchar y esté enfermo y que crea la palabra de Dios, que Dios llevó a la cruz del Calvario toda enfermedad y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y las clavó allí. Allí estuvo el Señor Jesucristo. Así es que tenemos que confiar que Él llevó todas las enfermedades. Si tú tienes alguna enfermedad que el médico te ha desahuciado, y si Dios quiere levantarte, si Dios quiere hacer un milagro, Dios lo hará, porque si no, los médicos no pueden, los médicos pueden estar limitados, pero Dios, el dador de la vida, es el que puede hacer algún milagro. Si tú le crees, pídele al Señor. Pon tu mano en donde está aquel dolor, a donde está aquel mal, y yo sé que Dios puede hacer un milagro. Dale gracias a Dios por esta meditación de la palabra. El pastor de los pastores, ¿sabes? Pastor de los pastores. Ahora sé tú el pastor de tu hogar, el proveedor de tu hogar,
no solamente en lo material, sino también en la palabra. Escudriña la palabra y ponte a leerla con tus hijos,